Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Autopista de Ideas. Hoy vamos a hacer una revisión de una aplicación súper útil para poder controlar lo que comemos, las calorías que ingerimos todos los días. Así que si eres una de estas personas que está buscando controlar su comida para poder mejorar su físico o mejorar la salud, pues quédate conectado. Pero antes de eso, no olvides suscribirte a nuestro canal, donde podrás encontrar información sobre aplicaciones útiles, novedades y sitios interesantes en el internet para que saques el mayor provecho a tu celular y a tu computadora, facilitando más tu vida. Bueno, a todos nos ha pasado que en algún momento hemos tenido la intención de perder algo de peso y sabemos por experiencia que no es precisamente muy fácil. Normalmente es muy complicado esto de no solamente el tener la rutina de ejercicios que se debe tener diariamente, sino también el tener la fuerza de voluntad para controlarse un poco en la comida. Hoy vamos a hablar sobre una aplicación que me parece súper útil, súper fácil de usar y que a mí personalmente me ha ayudado bastante con este tema. La aplicación se llama Yazio. Yazio es una aplicación que está disponible tanto para iPhone como para Android y básicamente lo que hace es que te ayuda a llevar un control de las kilocalorías que consumes diariamente. Recordemos que en este tema de perder peso hay dos factores muy importantes. El uno efectivamente es la parte física, es la parte de cuánto entrenas o cuánto ejercitas, pero tan importante como es, o tal vez un poco más importante, es el control de la comida. ¿Qué comes? ¿Por qué? Porque aunque entrenes mucho, si no tienes la alimentación adecuada, te va a resultar muy difícil poder realmente alcanzar los resultados que buscas. Es en ese momento donde Yazio entra y se convierte en una ayuda súper importante. Yo creo que a todos y nos pasa que realmente nos resulta muy difícil hacer dietas. Entonces, lo que yo he optado es comer prácticamente todo lo que quiero, siempre y cuando tomando en cuenta el consumo de kilocalorías que tengo diariamente. En este caso, vamos viendo un poco el tema de la aplicación de Yazio. Tienes que determinar dentro de la aplicación tus objetivos, para qué la vas a utilizar. Para poder perder peso, para poder construir músculo, para poder ganar peso, con cuánto estás comenzando. En mi caso, yo comencé con 92 kilos y medio. En el momento que tú pones con cuánto estás comenzando y has definido con cuántos kilos quieres terminar, la aplicación te sugiere una cantidad de kilocalorías a consumir diariamente. Esto de aquí también tomando en cuenta cuál es tu objetivo de peso, tu nivel de actividad, tus objetivos de pérdida de peso semanal, que en este caso el mío es medio kilogramo. Creo que es un objetivo razonable. A veces ponerse objetivos mucho más altos se vuelven un poco ilusorios o difíciles de lograr. Y te dice que en este caso tengo que consumir 1795 kilocalorías diariamente. ¿Ok? Con esta parte comenzamos la configuración de la aplicación. Supongamos que el día de hoy tuve un desayuno súper rápido porque tuve que salir, tuve que hacer algo, entonces tengo dos formas de ingresar mi desayuno. Puedo ponerlo en la parte de acá y aquí escribo, pero en este caso me comí una naranja. Hay varias opciones. Cuando yo pongo naranja hay opciones como tomate naranja, zumo de naranja, mermelada de naranja, sorbete de naranja, varias opciones. En este caso, la que yo voy a tomar es la naranja porque me comí una naranja solamente. Esa es una opción y la otra opción es con este signo más. Pongo aquí breakfast, entonces pongo aquí naranja. La escojo. Me dice cuántas kilocalorías tiene la naranja, cuánto tiene de carbohidratos, cuánto tiene de proteínas y cuánto tiene de grasa. ¿Ok? Este caso es una naranja grande. Puedo poner si fue media naranja, puedo poner si fue un vaso de 180 gramos de naranja, o si yo tengo el peso, si yo he logrado pesar mi naranja,
puedo digitar directamente el peso. En este caso yo voy a poner que fue una fruta completa, una fruta grande. ¿Ya? Automáticamente me aparece aquí y me aparece en la parte de arriba. ¿Cuántos kilocalorías he comido? Me va restando de lo que yo tengo que consumir en el centro. Y en este caso, yo he hecho solamente 8 pasos. Estos 8 pasos vienen tomados del podómetro que tiene mi teléfono. Si no, yo los puedo ingresar al final del día o en cualquier momento. También se los puedo ingresar manualmente. ¿Ya? Y a medida que yo voy avanzando el día y voy consumiendo, puedo ir digitando la información y me va diciendo cuántos kilocalorías me quedan por consumir y cuánto he consumido. En mi caso personalmente, yo un problema que tengo es que yo consumo mucho carbohidrato. Eso me afecta un poco en lo que se refiere a la pérdida de peso. Estoy tratando de mantener al mínimo lo que es grasas, tener los carbohidratos menos y consumir más proteínas. Una cosa con respecto a esta aplicación también es que en el caso de que algún día por algo que o motivo te hayas olvidado de poder ingresar lo consumido, la aplicación te deja ingresar lo consumido en días anteriores. Por ejemplo, este es el día de hoy. Así es como comienza mi día con la aplicación, pero yo ayer no terminé de ingresarme comida, así que voy a la parte del calendario que está en la parte superior, marco el día anterior, ¿ya? Y veo que aquí solamente ingresé el desayuno. Entonces vamos a ingresar el almuerzo, que en este caso poner una sopa de queso. Sopa de queso. Yo ayer me tomé más de una bandeja, me tomé 2 bandejas. Ya. Aparte de eso, en el lunch también tuve un seco de... No era un seco, era un estofado de chancho. Estofado de cerdo. Tuve un estofado de cerdo y adicional a eso, en el lunch tuve una porción de arroz blanco. Ustedes saben que no sé si en todas las partes de América Latina, pero en donde yo estoy al menos se come arroz todos los días. Ok, eso fue el almuerzo. La cena fue una colada de Quaker. Piña colada, coliflor, col, queso. Este no es. Col de soya. Por ejemplo, aquí está colada de maicena. Sí, una colada, pero la mía era colada de Quaker. Colada de avena, esta es. Ya, ahora, en mi caso, yo la verdad es que me tomé ayer 3 vasos de colada. Ok. ¿Qué más? No hubo nada más que haya comido. No tuve ayer snacks. Eso fue todo lo que consumí. Y ayer, según esto, hice 94 pasos. Ok, entonces, esto fue lo que consumí yo de kilocalorías ayer. Ayer comí 1333 y quemé solamente 5 porque en realidad estuve dentro de mi casa, no salí, así que no caminé mucho. Un tema con este tema de los pasos es que en realidad yo caminé más, pero no cargo el teléfono todas las 24 horas conmigo, entonces el teléfono no registra a veces los pasos que hago. Para los que estén interesados pueden ver la opción de tener un reloj. Hay muchos relojes ahora económicos que tienen podómetro y lo que uno hace es que usa el reloj todo el día,
al final sacas la diferencia entre los pasos que te ha contado el teléfono con los pasos del podómetro, y los pasos que no están registrados los ingresas manualmente. Eso puede ser una opción. Ok, unas cosas adicionales con respecto a la aplicación. Ya vimos el tema del peso. Yo normalmente el peso lo actualizo una vez a la semana. El peso lo actualizo todos los lunes en la mañana para no estar demasiado, no sé, estresado por ese tema de allí. Trato, eso sí, de ser consciente de lo que como. Trato en las noches de no comer demasiado. Trato de tomar en las noches más café, té, coladas, cosas líquidas. ¿Ya? Trato de que el almuerzo sí sea un almuerzo bueno. En mi caso, que es tal vez una mala costumbre, yo no estoy acostumbrado a desayunar, así que rara vez desayuno en realidad. Pero bueno, eso ya es algo mío desde que tenía 6 años de edad, pero una historia larga. ¿Ya? Entonces, así es como comienza el día de hoy. Una cosa adicional que podemos ver también en esta aplicación es que tiene la opción de recetas. Te da bastantes opciones con respecto a lo que es recetas. Las recetas se van cambiando cada cierto tiempo. Ya las pueden seguir. Hay algunas recetas, por ejemplo, todo lo que está aquí al comienzo es gratis la receta, pero hay otros que tienen, por ejemplo, que tienes que comprar la membresía. Ya, por ejemplo, en teoría, esta de aquí, este kit de bulgur raspberry es gratis, te dice todo lo que tienes que tener, cómo se prepara, y te dice inclusive la parte de kilocalorías de la aplicación, de la preparación. Hay otros que a veces te pide que compres, pongamos este de aquí también te dice, este de aquí te dice, por ejemplo, no te da todos los ingredientes y no te da todo porque tienes que hacerte pro. En mi caso, yo la verdad es que no he hecho todavía recetas de esta aplicación. Me parecen interesantes. Como les dije, yo no he comprado la aplicación el Pro, la versión Pro, porque recién la estoy probando. En mi caso, yo he intentado buscar otras aplicaciones para ver lo referente a lo que es comida. Pero eso ya lo veremos en otro video. En lo que es la parte del coach, te revisa un poco el tema de las comidas personalizadas. Tiene algunos challenges, algunos desafíos para cumplir cada cierto tiempo. Tienes que tomar en cuenta que algunos de estos de aquí son para las personas que tienen el plan Pro. Aquí tú puedes crear un plan de comidas. Aquí te dice si puedes unirte a algún challenge. Yo la verdad es que al momento no me he unido a ningún challenge. Habla sobre las proteínas, el tema del ayuno intermitente, que es una cosa también que todas las personas que quieren bajar de peso en algún momento lo han escuchado. El tema de las dietas, el tema de construir músculo. Tiene realmente bastante información. Me parece una aplicación súper interesante. Es una lástima que no todo sea totalmente gratis, pero obviamente no, las personas que programan la aplicación en algún momento necesitan también algo de donde sostenerse. Así que, antes de que me olvide, una cosa adicional con esta aplicación, que me parece algo súper interesante, es que esta aplicación tiene un perfil de Facebook, tiene un grupo de Facebook en el cual tú puedes también interactuar con otras personas de otros países que deseen usar la aplicación o que estén usando la aplicación y que estén buscando también perder de peso, ganar músculo o algo. Eso lo vemos en la parte de perfil. Dice, motívate, grupo de Facebook. Antes de ir al grupo de Facebook, también recuerden que esta aplicación comparte información o recibe información de diferentes dispositivos, como el Fitbit, Garmin, Polar. En este caso, la aplicación recibe información de mi aplicación de Health del iPhone. Entonces, tienen que tomar en cuenta eso ahí, que también es una buena opción. Y en el tema del grupo de Facebook, este es el grupo de Facebook. ¿Ya? Tú te inscribes. Esta parte está en inglés, también hay un grupo en español.
Aquí, por ejemplo, en el grupo, una de las cosas que ustedes van a poder ver es los testimonios de varias personas de cómo comenzaron y cómo han logrado ir perdiendo peso. Me parece algo súper interesante. Inclusive dentro del grupo también hay, la gente postea links de grupos de WhatsApp. Algunos grupos de WhatsApp son en español, otros son en otros idiomas. Una cosa importante es que el grupo de Facebook sí es un grupo oficial de la aplicación. De vez en cuando lo moderan personas de los desarrolladores de la aplicación, pero lo referente a los grupos de WhatsApp son iniciativas individuales de los usuarios. En este caso yo tengo uno de estos grupos de WhatsApp, se los voy a mostrar. Es este grupo de aquí. Se llama Grupo de Apoyo Interapoyo Z. Tienen, por ejemplo, aquí hay un link para el grupo en Telegram. Tienen el link del grupo de Facebook. Yo les voy a poner el link de estos grupos en la parte de la descripción del video para que lo puedan chequear. En mi caso, como les digo, mi rutina es controlar la comida. Yo hago aproximadamente entre 7 a 10 minutos de ejercicio diario en las mañanas, que yo sé que no es mucho, pero como dice un youtuber que yo siempre veo, que se llama Sergio Peinado, es mejor hacer 7 minutos de ejercicio a no hacer nada. Entonces, yo creo que un poco el uso de la aplicación es poder comenzar a hacer pequeños cambios. Obviamente lo ideal sería poder hacer 1 o 2 o 3 horas de ejercicio todos los días, pero en realidad, sea por la falta de costumbre o sea por la falta de tiempo, yo creo que comenzar con cosas pequeñas como 5 o 10 minutos nos va a ayudar a poder desarrollar una costumbre de mantenernos en forma. Y luego, poco a poco, esa costumbre va a tomar una parte más relevante dentro de nuestra rutina diaria. Voy a mostrarles cómo ingresar parte de las kilocalorías que consumimos diariamente. Entonces, yo acabo de hacer ejercicios y en este momento tengo una aplicación con la cual hago una rutina de ejercicios corta todos los días. Luego les voy a explicar, estoy probándola para que ustedes puedan revisarla después. Bueno, al final de su rutina de hoy, la aplicación me dice que he quemado 204 kilocalorías. Entonces voy a registrar eso dentro de mi consumo de calorías diario de Yazio. Hay un problema, por ejemplo, no hay problema, es cuestión de cómo se hace. Cuando uno hace home exercise, si yo pongo el tiempo que yo hice home exercise en Yazio, que es, por ejemplo, yo hice, digamos que los 15 minutos. Si pongo que hice 15 minutos como home exercise de Yazio, me dice que consumí solo 69 calorías, aunque la aplicación que yo tengo me dice que consumí 204 calorías. Entonces, para tener un real de lo que yo hice a nivel de ejercicio, vamos a ingresar nosotros el ejercicio de otra forma. Vamos a la sección que dice Add Custom Activity, que significa agregar actividad adaptada. Entonces le vamos a poner Home Workout. Calorías quemadas 204. Minutos 14. Aquí no me deja poner segundos, entonces vamos a poner directamente los 15 minutos. El resto de casillas no se puede llenar porque eso solo lo permite para la versión Pro. Y lo que hacemos es agregar. Listo. Aquí tengo yo 204 calorías y este de aquí, que es de los 69 que estaban mal ingresados,
vamos a la sección de actividades, vamos a More, y en el que está mal ingresado, giramos hacia la izquierda y podemos eliminar. Y ya está. Tenemos en este momento las 204 calorías que hemos consumido y los pasos que yo he dado durante el día. Entonces, con los pasos y las 204 calorías, yo al momento he quemado 206 kilocalorías. Como no he consumido todavía nada, me aumenta ese valor de lo que yo debería consumir en el día de hoy. Ya que en determinados días, cuando quiero contrarrestar un poco lo referente a la ansiedad por no poder comer, lo que hago es que cuando hay días que yo he caminado bastante o he hecho bastante ejercicio, lo que intento hacer en esos días es darme un poco de permiso como para comer algo, de repente una hamburguesa, algo que hace tiempo no como y que es una de esas cosas que son esos antojos que le dan a uno. Así que recuerden que realmente el tema de perder peso no es algo de la noche a la mañana, es algo que toma tiempo. Es, para mí al menos, es cambiar un poco tu estilo de vida, ser un poco más consciente y tener un poco más de control en lo que comes. Pero de vez en cuando también debes tener la libertad de, si quieres, y darte un premio con algo que realmente no comerías todos los días. Y no es algo que te afecta, en tu caso, en lo que tú comes. Es realmente, a lo que me refiero, no es algo que destruye todo el trabajo hecho. Obviamente, si no lo haces todos los días. ¿Ya? Lo ideal, para mí al menos, considero que es llegar al punto en el cual uno pueda comer absolutamente todo lo que uno quiera, pero de forma que se balancee entre toda la comida para que no afecte nuestro control de peso. Bueno chicos, eso es todo por el video de hoy. Espero que la aplicación les haya gustado. Échenle un ojo tanto en iOS como en Android. Revísenla. Realmente me parece una aplicación súper útil. A mí me ha ayudado bastante. Me parece súper entretenida. El diseño es muy bueno, es muy atractivo. Y realmente creo que es una aplicación de esas que nos puede ayudar a conseguir nuestros objetivos. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video, espero que se den la oportunidad de probar la aplicación. Como les digo, está realmente muy buena. Si tienen alguna pregunta o algo no les quedó claro, por favor no olviden dejármelo en los comentarios para poder responderles. Si les gustó el video, denle muchos likes, compártanlo con sus amigos. Recuerden visitarnos en redes sociales, en Facebook también estamos como Autopista de Ideas. Y será hasta una siguiente oportunidad. ¡Hasta pronto!